Tengo el gusto de presentar a Álvaro Galán Díez, para quien pido un fuerte aplauso. Finalmente voy a utilizar el micrófono. ¿Funciona? Sí, perfecto. Muy bien, bueno, pues antes que nada deciros una cosa buena, y es que voy a ser breve, ¿vale? Porque ya llevamos mucho tiempo, yo creo que no habéis asistido a clase 5 horas seguidas desde hace mucho, ¿vale? Y llevamos mucho tiempo, es verdad que las temáticas pues, son diversas, algunas estupendas y bueno, pues voy a intentar ser breve, pero sí que quiero trasladaros algunas ideas, ¿vale? Antes que nada, no lo tenía preparado, pero la verdad es que la ponencia anterior me ha parecido muy interesante. Yo soy partidario de que las personas tienen que llevar gafas, es decir, la gafa mejora tu percepción de la realidad. La gafa te permite... No dejas de ser humano por llevar unas gafas. Si, como está haciendo Elon Musk en sus pruebas, nos implantan un chip y nos permite pues, tener un acceso a la información, estoy de acuerdo. No tenemos por qué estar de acuerdo en todo, pero estoy de acuerdo, porque siempre mejorará una capacidad cognitiva o una capacidad de ver mejor el mundo, como las gafas. Solo, personalmente, no estoy de acuerdo en perder la humanidad. Es decir, el día que una decisión que puedo sacrificar me lleve a no emocionarme pues, por un niño que a lo mejor no tiene ningún valor económico ni significado en medio de la humanidad, dejaré de ser humano. Yo lo que os pido es que evolucionemos, cedamos paso, por supuesto, a todas las mejoras, pero nunca, nunca, nunca dejemos de ser humanos. Eso es mi opinión personal, ¿vale? Y dejar de ser humano es empatizar con un amigo que tiene problemas, sacrificar un bien personal por un bien superior y no pensar que sois estúpidos. Creo que cometéis errores, yo cometo muchos errores a lo largo del día, probablemente porque no tengo una percepción excesiva de la realidad, pero sois humanos. Y creo que perdería mi humanidad si dejase de veros y de verme a mí mismo como con capacidad de cometer errores. No soy Amis. No soy Amis, ¿vale? Quiero hacer esta pequeña apreciación porque es verdad que mi perspectiva a lo mejor no es tan científica, tan idólatra de la ciencia, sino que pienso que es, bueno, un camino entre medios y no deja de ser un medio para el ser humano. De hecho, hay muchas cosas que en la anterior ponencia se han dicho que las comparto, incluso están recogidas dentro de mi presentación, ¿vale? Quería hacer este pequeño inciso porque creo que también quiero dar mi punto de vista humanista a la percepción de lo que es evidentemente un inexorable futuro, ¿vale? O sea, y está claro que el camino va por donde va y así será, ¿vale? Pero, sin más dilación, vamos a empezar repasando pues una cosa que he dicho esta mañana, no sé si estabais todos, pero una pequeña frase que había dicho Keynes, ¿no? Vamos a hacer el resumen, que era simplemente que en el futuro, decía hace como casi 100 años, pues estaremos, no hará falta más que trabajar 3 horas, ¿vale? Para que tengamos una situación, vamos a decir, social, económica, suficientemente cómoda, pues para que todos podamos participar sin más esfuerzo, pues eso, de una vida pues más cómoda, evolución, etcétera, ¿no? Parece ser que no vamos a llegar a eso, como comentábamos esta mañana en la charla en la inauguración del evento. Y efectivamente, pues a falta de 9 años, esto es lo que nos ha llevado a que, bueno, pues aquí tengamos que plantearnos cómo va a ser el futuro. ¿Vale? Mi enfoque siempre es tremendamente práctico,
No sé si las previsiones de cómo vamos a ser el día de mañana vamos a acertar, van a ser como las anteriores o van a ser como las de Keynes, probablemente será un punto intermedio. No creo ni en los blancos ni en los grises ni en los negros, creo más en el gris, en una zona mediana. Y por esa razón mi planteamiento va a ser muy práctico. No va a ser tan optimista como Alicia también, que nos da una visión de no pasa nada, todo está bien, no va a haber problema. Yo creo que lo que hace falta es saber los posibles escenarios y las amenazas que vienen, también las oportunidades, para ser lo suficientemente ágiles como para tomar las oportunidades y tener cuidado de las amenazas. Y las hay amenazas, ¿vale? Y las amenazas tienen mucho que ver también con las diferencias que puede haber locales en el mundo en el que nos movemos respecto a las oportunidades. No podemos decir nada, no podemos decir ni siquiera cuando hay un 1% de vacunación en África, no podemos decir que estamos vacunados. No podemos decir que el Big Data, sí, el Big Data depende de donde vivas, ¿no? No te vas a dedicar al Big Data y al Business Analytics. ¿Por qué? Porque en qué estrato social estás, mejor dicho, en qué estrato de país, región, zona, área estás. Entonces, las oportunidades, lo que va a suceder desde nuestra perspectiva, siempre con la mirada de que es de nuestra perspectiva, nos dedicamos también humildemente a la investigación empresarial, al estudio económico, pero las oportunidades tienen que ver más a nivel individual. Es cierto que hay tendencias globales, pero nuestra perspectiva es que tiene mucho que ver con vuestra situación personal. No sé lo que va a ser la vida de mis nietos, como decía Keynes, dentro de 100 años, pero sí que a medio plazo, a corto medio plazo, sé que cada uno tenemos nuestras propias oportunidades que tienen mucho que ver con las circunstancias donde vivimos, por supuesto, la actitud que tenemos y, por supuesto, cómo formemos nuestra cabeza. Esos 3 puntos son pilares porque ya puede ser el mundo lo que queráis, que vosotros tenéis una vida personal, particular. Y sois vosotros quienes tenéis que tomar decisiones, ¿vale? Por esta razón, nuestro enfoque, bueno, por supuesto, como os estaba diciendo, hoy hay una situación parecida a la de aquellos años, podríamos decir, porque en aquellos años, como bien en la ponencia anterior se ha dicho, y estoy absolutamente de acuerdo, había una carrera que parecía como entre tecnología, ¿no? De hecho, tecnología o que favorecía la productividad y, por tanto, eliminaba el empleo, pero a su vez posibilitaba la creación de nuevos empleos. Y bueno, y eso es una realidad, eso ha pasado. De hecho, existía, no sé cómo era el gremio o la asociación y esto es real, de maestros veleros. ¿Sabéis lo que son las velas que se encendían antiguamente? Pues había una altísima oposición del gremio cuando se intentaba implantar en las casas la electricidad, una bombilla. Lógicamente vas a destruir empleo, ya, pero es que esto dura mucho. Pero, en fin, os podéis imaginar que esto nos suena a nuestro tiempo actual. Es una historia pasada, pero nos suena a nuestro tiempo actual. Esto pasa y ahora mismo va a pasar a una velocidad, bueno, no va a pasar, está pasando, hablamos un poco más en presente, está pasando a una velocidad increíble. Están las sentencias de Deliveroo, lo habéis oído todos. No sé si hay, por lo menos por aquí, pues los problemas que hay con los riders, ¿no? De comida rápida, porque sí, porque no. Bueno, es una realidad, estás evolucionando. Uber, bueno, pues es que los taxis, el gremio de los taxis tiene que… Ya, bueno, pero es que hay que adaptarse. O sea, lo que nosotros promulgamos es… Por supuesto que hay que adaptarse y si eso abarata el coste de un servicio, se va a implantar. Lo único que puedes hacer creando resistencia a ese cambio, efectivamente, sí que es convertirte en una MIS. Lo siento mucho porque sé que hay algunas ciudades en España que, por ejemplo, pues Uber pues los han echado fuera, ¿no? Los taxis, con mucho poder. Países, por ejemplo, bueno, la situación en Colombia es de alegalidad, ¿no? De Uber. Sí, en algún momento se regularizará, pero bueno, tienes que sentarte adelante, ¿no? Para coger el Uber en Colombia. Al final, todos esos cambios, esa resistencia al cambio, sí que es absurda. O sea, los avances están para quedarse y evolucionar, ¿no? Y mejorar, por supuesto, la productividad.
Pero la situación que veo ahora, o que vemos ahora, es que los cambios van a ser muy rápidos. O sea, cada vez son más rápidos, hay más velocidad en los cambios. Y esa velocidad en los cambios hace que te puedas quedar descolgado en el camino, ¿vale? Por eso hay que, como mínimo, y yo creo que este congreso es muy buen ejemplo de ello, contemplar los distintos posibles escenarios. Nos podemos ir a una situación más negro, más blanco, ¿no? Como decíamos antes, pero por lo menos haber podido pensar sobre los distintos escenarios para saber cuál es mi posición relativa y cómo voy a enfrentar mi posición. Vale. Bueno, hablando de Jerome Clayton Glenn, que pertenece a la organización, efectivamente, de hecho ha sido presidente, no sé si sigue siendo, lo fue en el pasado, fue presidente. Y bueno, pues el principal reto que plantea es alcanzar la sostenibilidad en todos los aspectos y conjugar de manera favorable los avances tecnológicos del futuro, especialmente la inteligencia artificial con la capacidad de generar empleo, ¿no? Cuando la velocidad es muy rápida de los cambios, el problema está en la adaptación al mismo tiempo. En el Foro Económico Mundial se habla de, bueno, pues un estudio que hay sobre un número de países y sectores que se hizo sobre la velocidad de destrucción de empleo y a la vez de creación de empleo, que estos cambios de transformación que son reales y que están aquí, no es que vayan a venir, es que ya están aquí y se habla de plazos muy cortos, pues que hagamos la mejor adaptación, ¿no? Efectivamente, bueno, yo lo he denominado la superinteligencia artificial. A diferencia de la inteligencia artificial, efectivamente es el punto de inflexión que hemos visto en la conferencia anterior. O sea, la inteligencia artificial, tú le dices a la máquina, resuélveme un problema, y la máquina te resuelve un problema, y muy rápido, ¿vale? Puedes decir, es un problema de empleo, porque, lógicamente, si la máquina me lo hace, tiene menos coste, es más eficiente, habrá que sustituir ese empleo por otra cosa, ¿no? El problema de la superinteligencia artificial es cuando la máquina te coge y te dice, te despido, y yo doy las instrucciones del objetivo que vamos a conseguir. Es decir, tú no me dices qué tengo que hacer y lo hago, sino que yo pienso por ti, que yo creo que es el extremo límite que podría llegar a pasar. Bueno, pues podría llegar a pasar, efectivamente, y de hecho pues hay tendencias. Espero que los límites controvertidos se puedan mantener y nunca perder esa humanidad que os decía. Por supuesto, implementando toda la tecnología y toda la ayuda que esté al servicio del hombre, por supuesto. Bueno, podría evolucionarse a una pesadilla, como se ha comentado anteriormente, con un desempleo masivo a nivel global. Más que a nivel global, para mí la preocupación es cómo estáis en las zonas donde vivís, ¿vale? ¿Cómo está el nivel de estudios, cómo está el nivel de capacitación, cómo está el nivel de capacidad de adaptarte al cambio, que es, bueno, pues la nueva realidad, ¿no?, que hay que estar, que es la adaptabilidad y el cambio y ser constante, adaptar, información continuada. Eso es una realidad. El problema está en que no en todas las regiones, y no en todas las poblaciones, y no en todas las zonas geográficas y subzonas geográficas, todo el mundo tiene las mismas posibilidades, ¿vale? Ese es para mí el principal problema. Bueno, identificamos 10 claves del futuro del trabajo, ¿vale? Para hacerlo un poco muy esquemático, os he prometido que voy a intentar ser muy sucinto, voy a intentar ir muy al grano, ¿vale? Para dejaros por lo menos 10 aspectos que consideramos de las claves del futuro del trabajo, para que vosotros, porque esto es un ejercicio personal, reflexionéis simplemente en vuestra situación personal cómo os puede afectar. Bueno, la pandemia, esto es sabido por todos, ha acelerado algo que ya venía, el proceso, desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, la utilización de la tecnología. Lo único que ha hecho la pandemia ha sido acelerar, ¿no? Yo creo que si nos aprietan así, nos meten un par de virus más, pues ya aceleramos muchísimo más, ¿vale? Porque evidentemente ha obligado a generar nuevas herramientas, más que capacidad, bueno, capacidades para utilizar estas herramientas, pero herramientas que nos sirvan, que sirvan al ser humano para mejorar pues su comunicación, ahorro de tiempos, ahorro de costes, es decir, al servicio del hombre.
Bueno, según el Foro Económico Mundial, el 50% de los empleadores a nivel mundial acelerará la automatización del trabajo en las empresas y el 80%, os pongo ahí, está dispuesto a expandir la digitalización en sus procesos laborales. Es decir, esto viene pisando muy fuerte. Luego, la mitad de los empleos serán para las máquinas. Este estudio está hecho para la situación prevista en 2025, es decir, no estamos hablando ni siquiera efectivamente de esas líneas que hay de 2030 a 2050, ¿no? Con distintos objetivos a nivel global. Bueno, la tasa de automatización de la fuerza laboral se estima que será del 47% frente al actual 33%. Todavía queda, pero hay que pensar que, y luego lo veremos, determinados ejemplos que hay de qué trabajos pueden estar en peligro, y voy a bajar a nivel de detalle, qué trabajos pueden estar en peligro y dónde va a haber más oportunidades, de forma práctica, no de forma general, ni de forma teórica, sino de forma práctica para personas de economía, ¿vale? Vamos a bajar ese nivel. Luego, el 43% de las empresas reducirá su fuerza laboral, es decir, va a empezar a haber menos empleo en función de qué sectores, sean sustituibles, sean digitalizables, sean mejorables por las máquinas, pues va a reducirse, ¿no? Especial importancia el crecimiento del trabajo autónomo y flexible frente al empleo fijo, ¿vale? Esto es una cosa que tradicionalmente siempre se ha buscado el empleo fijo, ¿no? Bueno, esto viene de atrás, eso es una economía antigua, ¿no? Pero es verdad que todavía quedan resquicios de pensar que el trabajo autónomo, el trabajo freelance, trabajar por proyecto, trabajar con lo que tú vales ofreciéndoselo a la empresa, que esa flexibilidad, pensar que es una situación de inestabilidad, yo creo que forma parte de una economía antigua, ¿vale? Un pensamiento, pues a lo mejor, probablemente de vuestros padres o abuelos probablemente pues decían aquello de, bueno, voy a entrar en la empresa, lleva toda la vida. Bueno, pues había una visión un poco tremendamente estática, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado y cada vez más, y al final, y esto os exige mucho más, porque esto lo que significa es que os obliga a estar constantemente formados y a ser tremendamente eficaces, porque vais a trabajar mucho más por objetivos. Y no vale, bueno, tengo una mala semana, bueno, me voy del trabajo. Eso al final, cuando estás trabajando, produciendo una cosa concreta, externa, que tienes que alcanzar unos objetivos, y eres tú la fuerza de trabajo, que vamos a decir que trabaja de manera autónoma, pues o funcionas o no funcionas. Y aunque se intente llegar a mayores proteccionismos en el ámbito laboral, sin embargo, yo creo que es una tendencia difícilmente revertible. Va a dar flexibilidad a las empresas, flexibilidad a las economías, evidentemente más meritocracia, es decir, si vales, vales, tendrás que hacerte valer, tendrás que saber cómo hacerte valer en un mundo en el que, lógicamente, tú eres una marca personal y vais a tener que también saber venderos como marca personal. Por supuesto en el entorno digital, pero también en el personal. No olvidemos que hay una parte que nunca va a dejar de ser humana, aunque tengamos otras teorías, pero siempre va a haber una interacción humana. Ser un recurso, creo que a lo mejor para determinados trabajos sí, ¿no? Puedes hacer programación desde la India y puedes hacer determinadas cosas, pero siempre va a haber un componente que vas a necesitar personal, saber poder venderte a la empresa, poder vender tus capacidades, poder poner en relieve tu marca personal, ¿no? Bueno, en cuarto lugar, que no me quiero enrollar como os he prometido, el estudio determina que hay 85 millones... Bueno, el estudio es los resultados de 15 industrias y 26 economías analizadas en el informe, ¿vale? Con lo cual estamos hablando pues, de una muestra suficientemente grande, ¿vale? De los cuales 85 millones de trabajo desaparecerán a causa de la automatización. Aunque haya 97, lo he puesto mal ahí, millones de nuevos trabajos generados. El problema está en lo que os decía. La velocidad de destrucción parece que va a ser, o tiene tendencia a ser más rápida
que la creación por estos nuevos trabajos, ¿no? Gran parte de los empleos de nueva ocupación, os pongo, serán ocupaciones totalmente nuevas, es decir, trabajos inexistentes. Inexistentes o reconversiones. A vosotros ya os va a tocar nuevos, pero mucha gente que ya lleva con años de experiencia profesional, lo que le tocará es hacer adaptación profesional, ¿vale? Bueno, en quinto lugar, otro de los puntos claves del futuro de trabajo que identificamos son los trabajos de mañana más relacionados con la inteligencia, serán más relacionados con la inteligencia artificial y los datos, ¿vale? Es decir, la mayoría de los nuevos trabajos tendrán que ver con Big Data, Cloud Computing, comercio electrónico, inteligencia artificial, desarrollo y manejo de robots y los algoritmos, ¿vale? Bueno, y luego, en otro nivel, puestos relacionados con la economía ecológica, nuevas funciones de ingeniería y desarrollo de productos, ¿vale? Entonces, yo lo que os animo es que, siendo economistas o estando estudiando economía o empresa, que también es dirección, administración, dirección de empresas, como se llama en algunos países, pues tengáis en cuenta o no perdáis de vista cómo estáis relacionados con esto. Es decir, es muy interesante un economista o alguien de empresa, empresariales o administración, dirección de empresas, que tiene insertado Big Data, Cloud Computing, comercio electrónico, inteligencia artificial. Es decir, ¿hace falta ser ingeniero industrial? Bueno, hay una serie de trabajos, lógicamente, que estarán enfocados pues, para el ingeniero industrial. A lo mejor un componente muy técnico, lo que sea, pero vosotros, como economistas que sois, y la carrera por la que estáis cursando, tenéis que ver cómo incorporáis parte de esto. Ahora bien, una de las características que os he comentado que es inamovible y que vamos a transitar por ella, es que tiene que haber autoformación. Es decir, ahora mismo hay que estar aprendiendo constantemente, hay que formarse constantemente. Y un valor diferencial es que vosotros mismos identifiquéis qué cosas queréis saber. Hay mucho acceso a la formación, hay mucho acceso a nueva formación, pero las carreras normalmente están desfasadas. Es decir, sí que sacan carreras nuevas, ¿no? Ahora, pues en Australia, el otro día he comentado, mi hermana vive en Australia, tiene sus hijos en edad universitaria, y es verdad que hay carreras que combinan, y no sé qué era ingeniería industrial y filosofía. Digo, ¿y eso cómo se come? Pues hay combinaciones de carreras. Otro sobrino mío sí tiene más que ver, ¿no? Porque era ingeniería y medicina, con lo cual, bueno, es como la aplicación médica, lógicamente, de la ingeniería, tiene todo el sentido del mundo, pero es verdad que en muchos sitios se estudia, por así decirlo, carreras básicas, es decir, lo que estamos diciendo va más lento, hay dos ritmos, la realidad va más rápida que lo que se adaptan incluso las organizaciones, las universidades entre ellas. Entonces, ¿qué podéis hacer? Porque si no me lo dan en la carrera, no, lo que tenéis que hacer es buscar vosotros la formación complementaria y de forma continuada. Yo sigo estudiando, yo me he apuntado a otro máster en otra escuela, todo se ha dicho de paso, me he apuntado a otra escuela, a otro máster para este año, porque hay que estar constantemente formándose. Y la parte buena es que os forméis en lo que queráis, en lo que os dé la gana, porque vosotros mismos encontraréis vuestro camino, pero hacedlo con decisión. No esperéis a que la universidad diga, bueno, pues ya cuando acabe la universidad, acabe la carrera de economía, pues ya me haré una maestría y... No, formaros ya, leed, tened mente inquieta. Es que ese es el profesional del futuro. No el que estáticamente, pues ya tengo el grado, o la carrera, ya tengo la licenciatura y luego haré una maestría. Ese modelo está bastante obsoleto ya. Hay que estar constantemente formándose y vosotros sois los que tenéis que encontrar esa formación que queréis para vosotros mismos, ¿no? Y por supuesto estas materias tienen que estar, de una forma u otra, las tenéis que tener, porque es donde más crecimiento va a haber en empleo. ¿Podéis encontrar empleo de otras cosas? Claro, siempre vais a poder tener, pero estamos hablando de tendencias. Esta tendencia os va a ayudar a tener más posibilidades de acceso a empleos crecientes, ¿vale? Bueno, me mojo y os digo la lista, el ranking
de la lista de empleos emergentes para 2025. Empleos emergentes, especialistas en Internet de las Cosas, analistas y científicos de datos, especialistas en Big Data, especialistas en inteligencia artificial y Machine Learning, especialistas en transformación digital, desarrolladores de software y aplicaciones, project managers, especialistas en procesos de automatización, ingenieros en finanzas y tecnología, las famosas fintech. No es contradictorio que las finanzas van para abajo, es decir, los puestos tradicionales dentro del mundo financiero va para abajo, pero en fintech va para arriba. Trabajadores de montaje y fabricación, que bueno, en principio no sería vuestro caso. La logística también tiene una creciente explosión. No agota todas las opciones, lógicamente, esta lista, probablemente podríamos hablar de alguna más, pero por lo menos nos puede dar una idea de, a ver, yo me podría ubicar, ahí me gusta, me gustaría formarme en esto. Bueno, pues que sepamos que estas son empleos emergentes para 2025. Empleos con más riesgo de desaparición o más bien transformación, ¿vale? Que habrá que adaptarse para 2025. Pues empleados de entrada de datos, ya sabéis que bueno, pues ahora mismo pues, cada vez más la automatización de los datos, la lectura pierde valor, ¿no? Pierde valor añadido, se empieza a convertir en, bueno, ya lo es un commodity que no aporta mucho valor añadido, ¿no? Los trabajos de secretarios ejecutivos o trabajos administrativos, empleos de contabilidad y nóminas, contadores y auditores, y dices, vaya, justo lo que quería ser yo. Bueno, quiero decir, siempre va a hacer, pero falta. Yo me muevo en el terreno de los grises, como os he dicho, y sí, pero cada vez más automatizado. Es decir, la recogida de datos cada vez es más automática. Hay países como Portugal, que no sé si, no lo tengo muy claro, tampoco os quiero confundir, pero tienen un sistema automático de factura que se queda registrada con una codificación especial, con lo cual es que es prácticamente imposible defraudar. Porque toda factura tiene que ir con un código que automáticamente llega a Administración de Hacienda y es muy difícil decir, ¿y luego qué vas a auditar ahí? Bueno, pues llegará un momento en el que la propia auditoría sea, bueno, pues un rastreo de datos y poco más, o sea, pero de una forma muy automática, ¿no? Siempre habrá, por supuesto, para los de contabilidad, siempre habrá, por supuesto, la parte de la memoria, esas cosas que son cualitativas y no cuantitativas, porque para mí personalmente yo no soy 3 gigas de datos, lo siento, pero no soy 3 gigas de datos, soy más que 3 gigas de datos. Entonces, la memoria en contabilidad habla de las cosas intangibles. Háblame de las cosas intangibles. Pues eso evidentemente siempre va a hacer falta un auditor, ¿vale? Pero sí que como tendencia se va a reducir por toda la ayuda tecnológica que podemos llegar. Los empleados de estadística, finanzas y seguros. Finanzas, todos los robo-advisors que mejoran la optimización de la toma de decisiones racional, que evidentemente hay que meter a todas las inversiones financieras, pues lógicamente siempre quitamos ahí sí el factor emocional de la toma de decisiones de las inversiones y evidentemente pues tiene un componente técnico pues que va a hacer que cada vez cobre más importancia, ¿no?, la inversión financiera mediante robo-advisors antes que el asesoramiento financiero personal, ¿no? Aunque también os digo que, y a este respecto hago un pequeño matiz, no siempre se invierte, y mi área es financiera, yo vengo del mundo financiero, pero no siempre se invierte por decisiones racionales. Por eso está claro, dices, ya, pero es que estás equivocado. Bueno, muchas veces simplemente por pertenencia, es decir, quieres invertir en una empresa porque quieres pertenecer a esa empresa, quieres tener una participación en esa empresa. A mí me han llegado a comprar participaciones irracionalmente porque querían estar conmigo en esa empresa. Y dices, ¿cuánto vale? Tanto. No lo vale, pero tanto. Pero quería estar. Es decir, ¿y eso cómo lo cuantificas? Dice, error 404, ¿no? Se nos ha fundido los plomos. Pues es que eso pasa. O simplemente pues por una situación de controlar el mercado. Pues que tengo tal, aunque dé pérdidas, porque quiero estar. Es decir, hay muchas situaciones en toma de decisiones de inversión financiera que no son racionales, ¿vale? Sin embargo, cuando vas directamente a la rentabilidad, sí, evidentemente el robo-advisor es muy probable que lo haga bastante mejor.
Bueno, empleados de estadísticas, haciendas y seguros, gerentes de administración y servicios comerciales, analistas financieros y trabajadores de servicios informativos que no hablo de periodismo, pero bueno, trabajadores de servicios informativos de dar información y atención al cliente. ¿Vale? Esos son los que más en riesgo podrían estar. De hecho, como no sé, en algún momento se ha oído, no sé si en esta conferencia anterior o en otra anterior, la tendencia a la desaparición de las sucursales bancarias es brutal. La destrucción de empleos que está habiendo ahora, creo que Sabadell ha ampliado pues un ERE de 15.000 personas, no sé cuánto llevaba, 15.000, no sé, una barbaridad, ¿no? Llevamos unas cuantas salidas masivas de gente del sector bancario, ¿no? Pues es una realidad. Sexto, como clave, pensamiento crítico y aprendizaje activo entre las habilidades más demandadas en 2025. Aquí intento hacerlos de una forma distinta, aunque se ha comentado en alguna otra ponencia, intentar haceros bueno, pues una pequeña división para que vosotros mismos analicéis si tenéis, cómo estáis respecto a estas habilidades, ¿vale? Y si no, ya sabéis, autoformación o buscar la mejor formación posible para acceder a estas capacidades, ¿vale? Pensamiento crítico y aprendizaje activo están entre las habilidades más demandadas y que serán cada vez más para el objetivo, ¿no? Lo dividimos en 4 tipos: resolución de problemas, autogestión, trabajo con personas y uso de tecnología. Entre ellas, si queremos desglosarlas un poco más, pues la resolución de problemas, la importancia del pensamiento crítico y de innovación. Es decir, esto, por desgracia, y estamos en el foro equivocado, pasa mucho en las universidades, por desgracia, porque muchas veces tienes que recitar el libro y eso al final muchas veces puede destruir el pensamiento crítico. ¿Qué pasa? Que es mucho más difícil, en el fondo, corregir 150 exámenes que cada uno es distinto. Porque pedirías un pensamiento crítico, expondrías una situación, pero claro, eso no es cómodo, es mejor corregir un tipo test, ¿vale? Pensamiento de innovación, la creatividad, se ha hablado antes también aquí, ¿no? Originalidad, iniciativa y resolución de problemas complejos. Es una capacidad que cada vez se valorará más. Autogestión, estrategias de aprendizaje activo, lo hemos estado diciendo. Flexibilidad, tolerancia y resiliencia. Y aquí os voy a dar a vosotros la resiliencia. Hay mucha tendencia en lo que yo veo que sale ahora mismo de las universidades a venirse abajo enseguida, a no tener confianza en uno mismo y yo es que esto me lo deben, es que yo me he esforzado mucho. No, o sea, hay que resistir mucho. Y en lo bueno y en lo malo, y perseverar, y perseverar. Y eso, el que tenga esa resiliencia, va a destacar entre todos los demás, porque no abunda mucho. La sociedad cómoda nos lleva también pues, a no aguantar tanto las cosas, ¿no? Y a que los demás nos parezcan indeseables. Hay un experimento, no me acuerdo ahora mismo del nombre, que me gustaría haberlo traído a colación, pero un poco por las circunstancias que han venido me hubiera encantado sacarlo a colación, aunque por supuesto con muchos matices, que se hizo, no sé si alguno lo recordará, pero se hizo con una población de ratones. Creo que se llama el experimento, no me acuerdo, el experimento 25, no sé, no me acuerdo, pero la esencia del experimento era que se hacía con ratones y les dieron un entorno totalmente seguro. Les dieron un entorno donde siempre había comida, un entorno donde estaban muy cómodos, donde se podían reproducir tranquilamente, y eso al final hizo una explosión demográfica en la población de ratones brutal. Y cuando estaban todos muy cómodos y no había necesidad y no había que buscar, empezaron distintas conductas en las cuales eran autodestructivas para el común. ¿Por qué? Porque estaban muy cómodos. Y dices, es contradictorio. Bueno, eso, no sé, son los resultados de los experimentos. Se repitieron varias veces y el resultado siempre era el mismo. Al final se acababa autodestruyendo, se perdía el interés por el apareamiento entre los ratones, se generaba agresividad, no tolerancia de unos a otros, hinchazones de comida innecesarios y al final acababa muriendo la población de ratones porque tenían todas las necesidades cubiertas. Bueno, pues yo no lo sé,
si seríamos iguales. Quiero meter ese puntito de humanidad que os he dicho, pero es posible que la pérdida de resiliencia en unas generaciones nuevas que observamos que están saliendo, a lo mejor tiene mucho que ver con un exceso de comodidad. O sea, no voy a decir que las guerras sean buenas, no voy a decir que las hambrunas sean buenas, pero han traído cosas buenas. Barbaridad, lo que estoy diciendo. Pero es que las dificultades han traído cosas buenas para la evolución. No sé si una pandemia trae cosas buenas, pero hemos evolucionado. No lo sé, lo voy a dejar en el aire y que cada uno saque sus conclusiones. Autogestión, estrategias de aprendizaje activo, flexibilidad, tolerancia y resiliencia, estábamos diciendo. Cuarto, trabajo con personas, la influencia social y liderazgo. Qué difícil esto, porque tiene mucho que ver con, bueno, pues con la marca personal, con quien tiene capacidad de empatizar, con quien es influencer, con quien no, con quien sale bien en las fotos, con quien no, para bien o para mal, pero la realidad está muy trucada. Es decir, tú puedes ser muy bueno, pero si no sabes parecerlo, hoy en día, ¿Y qué pasa? Que la información ahora mismo es así, sí, no, mal, bien, vale, no vale. No hay paciencia para observar a las personas. Con lo cual, el que haga una buena venta personal, tenga una buena imagen, tenga unas medidas perfectas y una lentalle fenomenal, espectacular. Pero cuidado, como te salgas de los patrones o simplemente pues, no sepas comunicar adecuadamente, aunque seas un crack en la materia, o que, yo qué sé, que no seas el tío más simpático, o que no cuentes los mejores chistes. ¿Por qué? Pues porque el juicio rápido hoy en día es brutal. No digo que mal, bien, no, digo que es una realidad. Es una realidad y tenemos que contemplarlo. Y tenéis que saber que eso pasa, con lo cual jugad vuestras cartas. Trabajo con personas, influencia social y liderazgo. En cuarto lugar, el uso de la tecnología, por supuesto, el control, monitoreo, programación, diseño tecnológico. Un economista, una persona de administración, dirección de empresas, pues no sé, a lo mejor puedes programar y además es un muy buen complemento. Yo siempre he dicho que economía y programación es una maravilla porque puedes crear modelos y de hecho debería ser obligatorio. No es obligatorio pues por lo que hemos dicho, las instituciones van más lentas que la realidad y hasta que se adapte la universidad a la realidad, pues mejor cambiamos nosotros y nos formamos nosotros. No voy a decir casos míticos, ¿no? Como el de Steve Jobs, ¿no? Y coge y se empieza a hacer arte y tal, y al final une los puntos y en verdad, eso no sé, yo creo que son gente pues bastante genios, pero a todos nos pasa un poco eso. Las decisiones que vayamos tomando en el camino nos llevan a lugares y a veces, muchas veces, las mejores decisiones no son las oficiales, ¿no? La carrera, luego hago el máster, sí, lo puedes hacer, pero en el camino aprendí tal, o me fui, yo que sé, a un Erasmus a Bélgica, o me fui a estudiar a España, o me fui a estudiar a Colombia, y resulta que ahí conocí, siempre suele pasar eso, con lo cual, saltad, y ahora entenderéis por qué os digo eso, saltad y lanzaros hacia el objetivo. Bueno, en séptimo lugar, la intensidad, y ya voy terminando, En séptimo lugar, la necesidad de formación y recualificación aumentará. En definitiva, bueno, hay una serie de estadísticas sacadas de cuál es la pretensión de formación interna, externa, online, etcétera, etcétera. Mi recomendación, a ver, para formación técnica, muy bien online, probablemente. Para entender, discutir y razonar, la presencialidad. Establecer debates, eso no lo puedes hacer en un online. En un online puedes la técnica, pues venga, ¿y cómo funciona el algoritmo de Instagram o de Google este mes? Yo qué sé, no sé. O cómo funciona la herramienta, Google AdWords o el Analytics. Vale, eso lo puedes ver en e-learning, no hay ningún problema. Y para vuestras capacidades complementarias está fenomenal. Pero para aprender a tener criterio, para tener pensamiento crítico, resolución de problemas, eso, la presencialidad siempre, ¿vale? Y si encima podéis salir de vuestra zona, mejor. Si el de Colombia puede ir a México, y el de México a Ecuador, y el de Ecuador a España, pues mejor, porque siempre va a enriquecer.
y va a enriquecer mucho más, porque no es solamente la técnica lo que enriquece, sino el descubrir otras formas de pensar, el ver otras formas de interpretar la realidad. Todo eso os va a enriquecer mucho más que simplemente el conocimiento, que además parece ser que nos van a poner aquí el chip Elon Musk y el conocimiento lo vamos a tener automático o algo parecido, con lo cual no va a haber problema con el conocimiento, pero la experiencia no la podéis sustituir y eso es la presencialidad siempre. 8. Reconversión profesional será la nueva normalidad. Bueno, hemos comentado un poco de esto. La reconversión profesional, el estar en constante formación, en el fondo, bueno, pues nos tiene que llevar a que sea lo normal, que es lo que os decía de siempre se ha pensado en empresas en las que lleva toda la vida trabajando, bueno, pues hay que reconvertirse, hay que adaptarse y si no es muy probable que te vayas quedando fuera y tengas menos oportunidades siempre laborales, ¿vale? Con lo cual, pensad siempre en la reconversión. En vuestro caso, conversión, porque no tenéis nada que reconvertir, pero sí pensad en la formación continuada que os he contado. La adopción del teletrabajo se incrementará. Bueno, lo que hemos dicho, la pandemia, lo único que ha hecho ha sido acelerarlo, ¿no? Sí que es verdad también que va a permitir, o sea, que el teletrabajo, de hecho yo, bueno, han leído mi currículum antes, bueno, pues soy, aparte del director de ISIE, pues soy un tremendo emprendedor, o sea, me da por montar cosas. De hecho, alguno se cansa de, no, ¿y ahora qué vamos a montar? No. Entonces, es verdad que te das cuenta que hay determinados trabajos, y no todos, pero determinados trabajos cada vez más, que sí que permiten la exigencia, y digo exigencia porque en el fondo es mucho más exigente, del teletrabajo. ¿Pero a qué obliga? Pues obliga a sistemas de medición del trabajo y nuevos sistemas de crear sentido de comunidad, conexión y pertenencia entre los trabajadores. Es decir, tú puedes trabajar, te van a medir lo que haces con mucha más exigencia que si estás en la oficina, que no sabes si estás haciendo qué. Sí, se hablan cosas, pero bueno, pero no estás marcando hoy qué has hecho, hoy qué has hecho. ¿Has llegado el viernes al objetivo que habíamos planteado? No. Sin embargo, el teletrabajo sí que obliga a eso. De hecho, yo creo bastante en que genera más eficiencia, más eficacia y probablemente satisfacción personal la utilización del teletrabajo. Luego, la autogestión obliga también a la autogestión de la eficacia. Si estás teletrabajando se te va a notar en una semana si estás o no trabajando adecuadamente, si estás consiguiendo o no. Orientación estricta a resultados, que implica también, y mantenimiento esencial del componente social en el trabajo, que creo que tiene que ser imprescindible. Aunque seas programador y puedas trabajar desde la India, no tiene nada que ver, y si no, aquellos que hayáis contratado, bueno, o no hayáis contratado vosotros porque sois muy jóvenes, pero hayáis contratado un call center en la India, vais a entender por qué el tema de la presencialidad es mejor, ¿vale? Es muy difícil a veces todo a distancia y todo teletrabajo. Necesitas empatizar, necesitas ver cómo reacciona, necesitas cómo reacciona él, qué gestos hace, cómo lo recibe, cómo lo recibes tú. Es imprescindible, no podemos evitarlo. Y, por último, las desigualdades laborales se verán agravadas. Esto es con lo que hemos empezado a contar. No va a ser lo mismo, evidentemente, en una zona que en otra, en una geografía que en otra. Las oportunidades, dices, vale, me has convencido, Álvaro, voy a profundizar en el Big Data, voy a profundizar, voy a aprender a programar, y Python y yo qué sé, 3 cosas más. Pero el problema que tienes es que no en todas partes se puede acceder a la misma formación. Los que tenéis acceso a cualquier formación de lo que queráis, sois unos grandísimos afortunados, pero sois una élite del mundo, sois muy pocos. Entonces, lo que tenéis que ver es en vuestra situación personal cómo podéis acceder a esto. Y sí está comprometido con esta causa y a impulsar, que es lo último que os pongo, y a impulsar las acciones y planes conjuntos con organismos oficiales o privados, ¿vale?, que así lo deseen, para reducir dicho impacto en los distintos territorios con mayor riesgo de desigualdad. Es decir, estamos abiertos, y de hecho lo hacemos, ir a regiones, zonas de distintos países, especialmente hermanados con Iberoamérica, para generar oportunidades, buscar financiaciones para poder ejecutar cosas, implementar adaptaciones para poder mantener la formación del futuro que realmente haga que no vayáis un paso por detrás, sino un paso por delante. ¿Vale? Bueno, y por último os pongo lo del salto, que
uy, que sabe un poco mal, pero focus es el enfoque de la cabra. Es decir, os propongo que seáis un poco cabras. Madre mía, me estás proponiendo el qué. Bueno, lo que os estoy proponiendo es que esa cabra, es que se ve un poco mal, pero hay una repisita ahí al otro lado y está saltando. Y aparte de que no se fija en que debajo tiene un precipicio que como falle, la torta que se mete no sale vivo, pero ahí tienes a la cabra saltando de un lado a otro. Bueno, no sé si es una cabra, no sé qué es, parece una cabra, saltando de un lado a otro. A mí lo que más me ha llamado la atención, ¿sabéis qué es? No el salto que parece al vacío, no la determinación de la cabra en hacerlo, sino los ojos de la cabra miran solamente a su objetivo. Si os ponéis a pensar, sí, pero es que yo vivo en una zona si es que yo no tengo recursos económicos, si es que, como os pongáis a pensar eso, os puedo garantizar que no vais a evolucionar. El futuro laboral depende exclusivamente de vosotros, de vuestra actitud y determinación, y de que miréis como la cabra a dónde queréis llegar y no tanto el precipicio que tenéis debajo. Y la cabra salta. Bueno, muchas gracias y espero que de alguna forma os haya podido inspirar algo y algo os pueda quedar para la reflexión, como todo este congreso tiene como objetivo. Muchas gracias.